Sonora. Entonces, pues es un gusto aprovechar las habilidades, las capacidades y toda la preparación que tienen nuestros compañeros docentes. Si me permiten un momento, quisiera hablarles precisamente un poco de la trayectoria que tiene el maestro Omar Alejandro Hernández Ríos. Él es abogado postulante, es egresado con mención honorífica por la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila. Además, tiene estudios en Derecho Fiscal por la Universidad también Autónoma de Coahuila. Tiene estudios de doctorado en materia penal con acentuación en Derechos Humanos por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal. Y es especialista en defensa fiscal y aduanera con más de 20 años de experiencia en esta especialidad. También es director de Hernández Ríos Abogados aquí en la ciudad de Nogales, Sonora. Y tiene un diplomado en impuestos por el ITAM. Él fue administrador local de recaudación en el SAT de aquí de Nogales y es articulista en revistas especializadas en materia como Abaco y Defensa Fiscal. Además, es expositor en diversos foros a nivel nacional en materia fiscal, es especialista certificado en compliance para empresas, que es el tema que el día de hoy nos viene a compartir. Y pues también le gusta la docencia y la investigación, así que es maestro en distintas universidades del país, actualmente aquí en la Universidad de Sonora, e imparte algunas materias como Seminario de Derecho Laboral, Leyes Fiscales Especiales, Derecho Aduanero, Derecho de los Negocios, Práctica de la Evaluación Jurídica, entre muchas otras. Entonces, pues, maestro Omar, es un gusto. Agradezco infinitamente que haya accedido a compartir esta tarde este tema tan importante y pues le cedo la palabra. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias a todos por estar presentes. Yo tengo que expresar, ya lo había comentado con Cecilia cuando me invitaron, que a mí me da mucho gusto recibir una invitación de la Universidad de Sonora. Sé que algunos de mis alumnos están por aquí presentes, pero sinceramente es una sensación especial cuando te invitan de casa, porque siento yo ser que mi casa ya es la Universidad de Sonora. Entonces, con muchísimo gusto participamos. Y lo hacemos con un tema pues, relativamente novedoso porque ha tomado auge, no obstante que ya es, como iremos viendo, platicaremos algo de antecedentes, pero como lo iremos viendo, surge un boom, por decirlo de alguna forma, eh, por ahí de el año 2014 con la publicación del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde a grandes rasgos podríamos comentar que también se da un nuevo paradigma respecto a lo que es la imputación e investigación de los delitos, puesto que se abre la posibilidad a que se dé también a las personas jurídicas, a las personas morales, ¿no? Vamos a ponerlo aquí de las empresas, aunque obviamente hablando de empresas en el término de la ficción y que esté constituido por sociedades, ¿no? Sin embargo, fíjense aquí, en el tema, cuando lo platicaba con la doctora, no lo quisimos circunscribir a la materia penal, porque seguramente muchos de ustedes han escuchado, pues ya aparte de compliance criminal o compliance penal, pues también de compliance fiscal, de compliance laboral, de compliance aduanero, etcétera. Y justamente explicaremos el motivo de por qué podemos llegar a advertir este tipo de compliance, ¿no? Vamos a poner la presentación. ¿La pueden ver ahí en pantalla? Sí, Sí se ve, Omar. Sí, se ve muy bien. Muchas gracias. Entonces, el término, y miren a propósito, ¿no? Con la maestra Yunuen, el término, por supuesto, no es un término propio del español. Deriva de la palabra compliance y pues esto es de un verbo en inglés, to comply. Pero aquí vamos a encontrar que obviamente con las situaciones de que el idioma español pues es más amplio, pues decimos, bueno, compliance, ¿de qué viene compliance? Porque cuando lo traducimos a español, pues decimos que significa cumplimiento. Pero un cumplimiento, ¿qué? Es en forma genérica, pues cumplir con qué.
Pues normalmente cuando hablamos en inglés, el contexto sería referirse a seguir una instrucción o a obedecer una norma o a acatar algún principio. Pero en español, pues cumplir va en muchos rubros, también dependiendo del contexto, puede ser pues que cumplo con alguna promesa, incluso cumplo con una instrucción, pero puede ser que no esté cumpliendo con una instrucción propiamente, sino que es con una promesa que había hecho tal vez con, con un hijo, con la familia, padre, etcétera, y no es tanto una obligación legal, sino una obligación moral. Sin embargo, justamente puede llegar a aplicar a esta situación de lo que hoy se entiende como el cumplimiento por parte de las empresas. Y en el entendido aquí, pues de que cuando hablemos de empresas, pues sí estaremos refiriéndonos, ¿no?, exclusivamente a la parte, bueno, no es cierto, también puede haber cumplimiento para las personas físicas, ¿no? Entonces a cualquiera que emprenda, porque efectivamente también se dirige para aquellas pequeñas y medianas empresas o para los microempresarios incluso. Pero este cumplimiento, pues entonces vemos cumplimiento a qué, alguna norma, sí, pues efectivamente la lógica nos diría que sí hay que cumplir con las normas, pero hoy el sentido de cumplimiento va más allá incluso a lo que pudiera ser coercible, es decir, a lo que pudiera ser obligado por una autoridad. Y si bien es cierto, como yo les comentaba hace unos momentos, esta situación de ese boom será porque a final de cuentas se establece en una legislación penal que quien tenga, ¿no?, que aquella empresa, aquella persona moral o jurídica que tenga un sistema de cumplimiento. Vamos a ver que para el compliance vamos a encontrar varios nombres, ¿no? Un sistema de organización de cumplimiento, un compliance, etcétera. Pero a quien tenga ese sistema de organización para el cumplimiento de las normas puede obtener algún beneficio en el caso de que se vea involucrado en la imputación de la comisión de un delito. Es decir, puede ser alguna causal de disminución, una atenuante en las penas, justamente porque existe la previsión en la empresa para poder establecer a quién le corresponden esas responsabilidades, para saber quién está a cargo de determinadas actividades y sobre todo para entonces poder deslindar responsabilidades. Yo les comentaba que en materia penal se rompe con determinados principios, pues porque la lógica también nos diría que un delito forzosamente lo tiene que cometer una persona, entendiéndolo como persona física. Pero hoy no es así, hoy también se le puede imputar ya a las personas jurídicas. Si, eso no quiere decir que si hay personas físicas que participen en la comisión, pues no incurra cada quien en la determinada responsabilidad que le correspondería, pero se deslindan y obviamente también sabemos que todas las personas que deciden emprender van a enfrentar riesgos, ¿no? Y que los riesgos, pues tenemos varias opciones. El riesgo está latente, lo que podemos hacer es atenuarlo o bien incluso deslindarlo también. Podemos hablar de querer evitarlo, pero eso es muy complicado, ¿no? Ya sabemos que efectivamente el riesgo, pues, conscientes de que en el futuro puede suceder alguna eventualidad, pues siempre estará presente en estas actividades, ¿sí? Pero ahora, cuando vemos y nos referíamos, bueno, es que este término ya ha existido con anterioridad y hablamos incluso de un compliance corporativo. El compliance corporativo tiene dos dimensiones y justo como les comentaba con anterioridad, puede ser que sí haya eh, la obligación de dar cumplimiento, pero no forzosamente a las leyes. Y el compliance va más allá, porque en el compliance, en las empresas, esta intención de cumplimiento pues va incluso a ser regida pues prácticamente por el código de ética de la empresa. Y cuando llegamos a hablar de ética, pues no tenemos esa situación de la coercibilidad del derecho. No es obligatorio cuando platicamos de muchos valores éticos a través de los cuales pues a lo mejor podría ser incluso muy complicado que las autoridades nos obliguen a cumplir. Pero hoy el compliance sí toma como base justamente esos aspectos éticos para poder de ahí armar toda la estructura de cumplimiento que intrínsecamente llevará también justamente al cumplimiento de las leyes, ¿no? O de los distintos lineamientos que existan. ¿Cuáles son esos elementos normativos que se pueden dar? Pues número uno, en los cumplimientos a las normas externas, es decir, las leyes que se rigen a las sociedades, pero también el cumplimiento interno, justo lo que yo les comentaba, sus principios, sus regulaciones y sus estatutos. Y por lo que hace a la ley,
pues también hay elementos normativos que son constantes y obviamente elementos normativos que son contingentes. ¿Cuáles son constantes? Pues imaginemos, por ejemplo, las normas relativas a la constitución de una sociedad, a cómo se tendrían que formalizar sus asambleas. Se me ocurre el cumplimiento de impuestos a propósito del tema, ¿no? Son leyes que las personas o las empresas tendrán que acatar constantemente. Y hay otros requisitos normativos contingentes. ¿Qué son las contingencias? Pues aquellas situaciones que se nos llegan a presentar como una eventualidad y que no están previstas. Y hoy, lamentablemente, vivimos inmersos en una contingencia. Normas, pues que tal vez se generen y se necesiten cumplir en un determinado periodo de tiempo. Hay algunos suponiendo las normas sanitarias dictadas por las autoridades, pues habrá quien diga que esas normas sanitarias durarán pues a lo mejor no tal vez un año, 2, 3 años, no lo sé, hasta que lleguemos, si es que llegamos, ¿no? Yo espero que sí, a la normalidad que conocíamos. Pero no obstante que el cumplimiento pudiera alargarse, pues tampoco deja de ser una normatividad contingente la que estamos presenciando. Y entonces podríamos desglosar, hasta ahora en lo que hemos comentado, pues que en el compliance podríamos hablar de un compliance corporativo, justamente viendo las normas externas y las normas internas que tiene la empresa. Un compliance legal, ese sí enfocado justamente a lo que está previsto en las normas, donde ahí sí la autoridad puede hacernos cumplir. Y ya veremos por qué ahorita decidimos también, como yo les comentaba, eliminar el término criminal o penal, pero sí se desglosa ese compliance criminal también, que ese sí va en específico a prever los riesgos que puede llegar a tener una empresa en la comisión de delitos. ¿Cuáles delitos? Aquí es importante establecer, pueden imputarse todos los delitos a una persona moral o una persona jurídica. No, es importante tomar nota, el 11 bis del Código Penal Federal es el que establece el catálogo, déjenme ver, por aquí lo tengo, el catálogo de cuáles son los delitos que se pueden imputar a las personas morales. Es decir, solamente esos que estén contemplados en la legislación son los que se les pueden imputar. Dice el 11 bis, me permito la lectura, no lo sé de memoria. Sí es cierto que, por ejemplo, en materia de negocios, lo que más, y sobre todo de lo que manejamos aquí en la frontera, ¿no? Pues tenemos los delitos de defraudación fiscal, que eso sí se pueden imputar, delitos de contrabando, y hoy pues la nueva joya de la corona por parte de las autoridades fiscales, que son aquellos contemplados en el 113, que es lo que se refiere justamente a la simulación de operaciones, ¿no? A las facturas falsas, que es lo que, como coloquialmente se le conoce, no es del todo correcto el término, pero para efectos didácticos creo que lo podríamos utilizar. ¿Qué otros delitos? Dice este 11 bis. Para los efectos de lo previsto en este código, a las personas jurídicas podrán imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos: terrorismo, uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, delitos contra la salud, corrupción de personas menores de 18 años de edad, tráfico de influencia, cohecho, falsificación y alteración de moneda, contra el consumo y riquezas nacionales, tráfico de menores o de personas, comercialización habitual de objetos robados, robo de vehículos, fraude, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿sí? Lavado de dinero, pero este está previsto en el 400 bis del código, contra el ambiente, muy importante, ya lo veremos que también hay compliance ambiental, por supuesto, delitos en materias de derecho de autor, esos de los que están previstos en el propio Código Penal Federal. Pero hay delitos que se establecen en otros ordenamientos y el propio Código Penal Federal establece que, además de estos, hay delitos previstos en otras leyes y que también pueden ocasionar consecuencias jurídicas para las personas morales en el caso de comisión de delitos, como por ejemplo acopio y tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de órganos, trata de personas, introducción clandestina de armas de fuego, contrabando y su equiparable, justo se los comentaba, estos tres son delitos fiscales, defraudación fiscal y su equiparable, y el delito previsto en el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 113 bis,
que es justamente pues aquellas empresas que son creadas ex profeso para la compra y la venta de facturas, ¿no? Igual para la ley de propiedad de los delitos, de la propiedad industrial, perdón, ley de instituciones de crédito, los delitos previstos en la Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos, Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, en la Ley del Mercado de Valores, muy de moda también la Ley Fitch, Ley de Fondos de Inversión, Ley de Uniones de Crédito, etcétera. Entonces vemos que Ley de Concursos Mercantiles, el abanico es muy amplio ahora para platicar respecto al término de compliance y creo que además, justo comentándolo ahora, pues nos da una perspectiva de la importancia que tiene la implementación del compliance para poder minimizar esos riesgos y sobre todo, ¿no? Por supuesto que resulta trascendental, ya lo veremos porque hay muchos elementos que si bien es cierto ya se venían trabajando en las empresas, también lo es que es vínculo, pero que con este conocimiento que se va dando de las implicaciones que en su caso tendría no contar justamente con un compliance o con un sistema que regule estas situaciones de las empresas, pues podemos llegar a tener incluso consecuencias desagradables en materia penal. ¿Cuál es el marco interno por lo que hace a las empresas? Pues primero, obviamente, la planeación estratégica de la empresa. O sea, ¿cómo llegamos para poder tener estos modelos de gestión o estos compliance? Pues primero tendríamos que ver la planeación estratégica. En la planeación estratégica es importante saber para qué se creó la empresa, cuáles son los fines de la empresa. Y por aquí, pues si le damos un término también, hay muchos términos en inglés aquí, ellos hablan de un gap, entendiendo gap como vacío, y nosotros tendríamos que ir llenando el vacío, ¿no? Hablaremos a grosso modo cómo tendríamos que realizar la planeación estratégica. Pues esta planeación estratégica sería, veo cuáles son los puntos que me faltan para poder llegar a lo que yo aspiro como objeto de mi empresa y voy llenando esos vacíos que nosotros a veces conocemos como áreas de oportunidad, ¿sí? Una vez llenándolo decimos, bueno, ¿y cómo puedo llegar a conseguir? ¿Cuáles son los pasos que tengo que hacer para poder llenar esos vacíos y poder conseguir el objeto de mi empresa? Bueno, pues lo tengo que permear también con un desarrollo organizacional. Y además, en el desarrollo organizacional, yo lo que quiero es transmitir a todos los miembros de mi equipo cuál es el objetivo que tiene mi organización. Y si de Al parecer hubo un problema con el internet, no sé si algunos de ustedes me escuchan, no sé si el instructor, el invitado nos escucha. Vamos a dar un minuto para que el maestro Hernández regrese. Todos sabemos que estas situaciones pues pasan frecuentemente. Vamos a ver un comentario por acá. Ok, es que hubo un problemita, al parecer se salió, no se escucha el licenciado ni su presentación. Ok, gracias Verónica. Vamos a esperar un segundito. Para las personas que están preguntando sobre Culturés, yo voy a pasar la información a la maestra Barrón y ustedes se pueden inscribir en el sistema de Culturés. Si no lo han hecho, pues lo pueden hacer y así se va a cotejar, ¿no? Tenían que registrarse en Culturés y yo voy a pasar también la lista de aquí de los asistentes.
Estoy tomando fotografías, estoy tomando pues también evidencia de los participantes. En este momento estamos 74. Y pues bueno, vamos a esperar un minuto a ver si regresa el maestro Omar. Ya regresó Omar. Listo, ya regresó. Hola Omar, sí, nos diste un susto. A ver, vamos a de nuevo. Okay. Decían los participantes que te escuchas un poquito bajito, entonces no sé si quieres acercar tu micrófono. Sí, a ver. ¿Y se escucha mejor? Ajá, si te acercas se escucha mejor. Ok. Eh, Acercar aquí. Voy a aprovechar en lo que tú vuelves a incorporarte como anfitrión. Me confirmas si tienes los permisos. No, ahí voy. Ahí estás. Ok. Y bueno, las personas que tengan alguna pregunta, consulta, pues pueden levantar su manita ahí en la sección de reacciones o bien pueden utilizar el chat para que yo pueda leer su pregunta. Claro que Entonces, sí. pues vamos a continuar. Perfecto. Pues yo creo que me había quedado en desarrollo organizacional, ¿no? Y faltaban, hasta donde me Sí, escucharon, faltaban los modelos de gestión empresarial. Y en los modelos de gestión empresarial, pues existen varios, ¿no? Pero los más conocidos, pues van justamente en el sentido de poder medir los riesgos, eso es muy importante, pero aquí ya podemos tener una referencia, o sea, voy a medir los riesgos de qué, pues dependerá de la materia, ¿sí? Y ya sabemos el cumplimiento y cuáles pueden ser los delitos, y ahora sí, justamente con este catálogo que nos da el Código Penal Federal, para saber cuáles son los riesgos. Y entonces habrá que implementar una gestión empresarial desde dos puntos, ¿no? Desde la parte de todo el equipo, ¿sí? De todos los que intervienen en cualquiera de los procesos, pero muy importante además, pues los riesgos y las responsabilidades de la alta dirección de la empresa, porque esto tampoco tendría ningún sentido si la alta dirección no está de acuerdo o no está convencida sobre todo, ¿no? Si estamos hablando que en la parte del desarrollo organizacional quisiéramos que permeara entre todos los miembros del equipo, pues tendría que ser importante que estén convencidos quienes tienen a su cargo la dirección. Porque de otro modo, pues sí es cierto, ¿no? Puede llegar a suceder que haya, se denomina, ¿no? Sistemas de cumplimiento, ¿no? O un compliance cosmético, por decirlo de alguna forma, pues donde lo único que vamos a tener, pues sí, es un documento donde aparentemente cumplimos con ese requisito, ¿no? O sea, yo les comentaba que en materia penal, pues puede ser una atenuante el decir, oye, tienes un sistema de compliance, tienes desarrollado un sistema de gestión o de cumplimiento. Sí, sí lo tengo. Aquí está, mire su señoría. Entonces, por supuesto que la pena tendría que ser atenuada, ¿no? O la responsabilidad que tenga la empresa. Pero si ese documento es nada más pues un documento que tenemos muy bonito ahí en el estante, no cumple con su objetivo. Pero además tendríamos que reconocer que fácilmente se dará cuenta quien nos audite, pues que eso no lo revisamos. O sea, simple y sencillamente le llegan a preguntar al equipo, oye, en tu empresa hay un sistema de cumplimiento, tienen compliance. Nos preguntan, ¿qué es eso? O sea, nunca me habían notificado. Y por supuesto que tendría que haber evidencia de que ese sistema de cumplimiento se implementó incluso antes de la comisión de los delitos. ¿Cómo se puede hacer eso, licenciado? Pues hay varios caminos, ¿no? Creo que una sí sería el poder notificar a las personas pues, de los manuales que tenemos para el cumplimiento y de la implementación. Número dos, que cuando se vaya a formalizar o autorizar en la asamblea, pues obviamente la asamblea esté protocolizada. O bien, si no forzosamente en esa asamblea, pues sí mediante la fe de determinados fedatarios públicos, ya sea de notarios.
Entonces sí podemos ir dejando la evidencia de que estamos desarrollando o implementando esos sistemas, de que estamos midiendo los riesgos, de que estamos determinando responsabilidades, pero sobre todo de que está permeando. O sea, con eso podríamos tal vez pensar que ya cumplimos el requisito en materia penal. Y sí, tal vez pudiera darse el caso que efectivamente así sea. Pero también es cierto que el compliance tiene que llegar a reflejar en otros beneficios para las empresas. Pero resumiendo lo que platicábamos, pues ya vimos entonces que hay aquí un marco referencial interno, un marco referencial externo. El marco referencial externo sería la legislación. Ya vimos que inclusive en materia penal se hace alusión a diversas leyes y que en la legislación para las empresas hay requisitos normativos constantes que siempre tendrá que estar acatando y algunos requisitos normativos contingentes. ¿Cómo llegamos a esta situación de compliance a nuestros días? Hoy vivimos en una situación de globalización que nos tiene con muchas ventajas en información, en producción, en intercambios y muchas desventajas también. Gracias a esta globalización, pues vivimos un fenómeno que afectó a un país del otro lado del mundo que nos tiene hoy conviviendo en una interacción virtual. Se acelera a raíz de la tercera revolución industrial. No es materia de la plática de hoy, pero ustedes recuerdan primera, segunda y tercera revolución industrial. La primera revolución industrial, pues con la invención de las máquinas. Segunda revolución industrial, cuando empieza a darse un boom en las producciones, se empiezan a renovar las materias primas que conocíamos, se empieza a manejar otro tipo de combustibles y por supuesto que también son requeridos ya prácticamente por todo el mundo esos nuevos combustibles. Hoy con esta nueva o tercera revolución industrial también tenemos combustibles diferentes a los que habitualmente se empleaban. Tenemos también formas de comercio totalmente distintas, comercio electrónico, un comercio virtual, como esta interacción que estamos teniendo. Pero además, a raíz justamente de la Segunda Guerra Mundial, pues los japoneses empiezan a hablar de un control total de calidad. Y es donde se establecen también, justamente queriendo imitar esa calidad de hacer las cosas bien a la primera, ¿sí? Y con el mejor manejo de los recursos. Ojo, bien a la primera y no más barato, sino bien a la primera y con el mejor manejo posible de los recursos que tengamos para poder satisfacer la calidad. ¿La calidad de quién? La calidad de nuestros clientes. Y cuando esa calidad, si es la óptima o es la esperada, pues procuramos buscar una estandarización, es decir, que prácticamente todos los que se dediquen a hacer un determinado producto, un determinado servicio, sea un estándar, o sea, un alto estándar, que quiere decir un promedio, ¿no? Y estándar, pues una uniformidad de que todo sea óptimo. Justamente estas se reflejan en normas ISO y tenemos que explicar. ISO, pues no se refiere a, aquí si no hablamos de algunas siglas en inglés, etcétera. ISO, perdón, es un prefijo en latín para decir que es igual, ¿no? Para poder hablar de igualdad. ¿Se acuerdan ustedes del triángulo isósceles? ¿No? Las normas ISO, como decíamos, son un referente internacional de cumplimiento normativo. Son voluntarios, internos y externos para cumplir. Y esto, justamente aquí el último parrafito señala eso que yo les decía, que se normalizan procesos para que se vuelvan iguales. Bueno, parte de esta normalización, pues es justamente esta cultura que debería haber en las empresas del cumplimiento voluntario de las normas. Esta globalización, pues yo creo que ya resultaría un poco estéril el debatir si la globalización es buena o es mala. A final de cuentas, aun y cuando lo sometiéramos a votación, ¿quién vota que la globalización sea mala? Pues es irrevertible lo que ya estamos viviendo. Lo que sí, tan permea la globalización que muchas de estas situaciones han obligado prácticamente también al Estado mexicano a la modificación de leyes y al establecimiento también de determinadas medidas, pues, como esta parte del compliance y como algunas otras que implican y que inciden en el ámbito fiscal. Es más, han incidido en los derechos humanos, porque prácticamente un organismo internacional tuvo que señalar al gobierno mexicano pues que en la constitución de nuestro país se hablaba de garantías y no de derechos humanos, ¿sí?
Como paréntesis, porque obviamente no queda fuera del tema central, pero sí llegamos a observar que está relacionado con lo que platicamos. Entonces, como conclusión, pues el compliance es, en un sentido muy amplio en la actualidad, el pretender cumplir con todas las situaciones que afectan el entorno de las empresas, ya lo vimos, internas o externas. Y se traduce aquí sí en una obligación de actuación, o sea, no nada más en acatarlas, sino una obligación de actuar, en una obligación de poder, en su caso, acreditar que nos estamos ocupando en una organización por buscar justamente el cumplimiento de esas normas a las que nos referimos. Y que sí, que efectivamente, estas revoluciones industriales en la producción son el origen del cumplimiento, porque además en qué repercuten. Pues fíjense, estamos viendo que hablamos de energías, ¿sí? Hablamos de intercambios, hablamos de comercio, y es más, en el comercio tan se aplica que está previsto un capítulo en el TEMEC, el capítulo 27, el apartado de corrupción. Y esta corrupción es no nada más destinado a los gobiernos, sino también a las empresas para evitar prácticas que fomenten la corrupción, ya sea sobornos, ya sea prácticas indebidas en la importación o exportación de mercancías, etcétera. Entonces ven cómo se da esa inclusive posibilidad de establecer estímulos, porque es de lo que habla el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, de estimular a aquellas personas que justamente implementen estos programas de cumplimiento. Así entonces, pues vemos que estas revoluciones industriales y esta revolución comercial está implícita, pues nos implica determinados problemas que tendríamos que resolver, porque no nada más son al exterior. Estos problemas después se revierten al interior de las propias organizaciones. Problemas laborales, problemas en el desarrollo social, problemas ambientales y justamente para poder cumplir, porque en todas las empresas pueden llegar a tener observaciones, pues está este cumplimiento y además también por aquella situación que ya comentábamos de la comisión de probables delitos. Así entonces, ¿qué ejes podríamos establecer que sean para un compliance, ahora sí en específico penal? Porque, y podemos de todos modos, creo que esto a grandes rasgos podría aplicar para cualquier compliance que se buscara implementar. Número uno, evidencia del debido control organizacional. O sea, tenemos que encontrar cuál es la estructura que le dé sustento a nuestra organización, pero además, aquí en el compliance, darle esas herramientas para poder planear, para organizarse, para integrar, para ejecutar y para poder supervisar, porque también, como ya lo comentaba, no basta que tengamos ese compliance cosmético, sino parte de la implementación del compliance es poder decir, bueno, ya se implementó. ¿Se acuerdan cuando veíamos al principio qué es lo que me falta? ¿Cómo voy llenando los espacios? ¿Cómo voy permeando también al equipo? Pero además, ¿cómo acredito que efectivamente, no obstante que se están deslindando las responsabilidades, pues estas se están llevando a cabo? Porque además, ojo, el hecho de que se implementen no quiere decir que no tendrían que cambiar. Vamos a suponer que hay una reforma a la ley, que se adiciona a lo mejor alguna otra conducta que no estaba tipificada como delito, pues entonces esto quiere decir que no bastaba que yo ya tuviera ese compliance cosmético, ¿sí? Esa transcripción que había hecho de alguna otra empresa que tenía un compliance y lo adecuaba y llenaba el formato, sino que se necesitará de nueva cuenta analizar las conductas que se están estableciendo, sea como delito o sea en otra área como violatoria, para saber cuáles son las actividades de la empresa que pueden llegar a incidir en una violación al ordenamiento y cómo lo voy a seguir supervisando y cómo lo voy a seguir mejorando. Pero además, cómo me voy a asegurar que se esté respetando por parte de cada una de las partes a las que le toca intervenir. ¿Qué otra situación hay aquí? La fidelidad al derecho. ¿Qué significa? Pues que sí se tiene que desarrollar estrictamente en los márgenes establecidos para el cumplimiento tanto de la ley como en su caso de los reglamentos internos. Tan tiene que haber fidelidad al derecho que incluso es posible establecer sanciones para aquellos que no cumplan con las normas de compliance. Por supuesto que las sanciones también tienen que ser apegadas a derecho, no podríamos hablar de algún exceso en los castigos y también apegadas pues a al propio código de ética de la empresa, ¿no?
establecidos, delineados, bien detallados y que a lo mejor sí podríamos hablar pues en una suspensión, en una reducción a lo mejor parcial de un día de trabajo, etcétera, sí establecido, repito, en algún apercibimiento público, algún apercibimiento privado, porque tendría que haber consecuencias. Y con esto, pues lograr una cultura de cumplimiento. Así poder conseguir, en su caso, que, que tan ha permeado que las personas que forman parte de la empresa están convencidas, ¿no? Y que las obedecen más allá que por alguna consecuencia o por ser la ideología de la organización, pues porque se vuelven ideología propia. Y además, tan se vuelve una ideología propia que incluso se puede hablar no solamente de alguna sanción, sino también estimular al cumplimiento a aquellas partes responsables de cada uno de los procesos en el caso del compliance. Así entonces, vemos cómo todos estos elementos que habíamos platicado conforman lo que son los ejes del compliance, ya entrando un poquito más en materia. En materia del compliance vamos a hablar cuáles son los riesgos y qué podemos hacer con los riesgos. Pues creo que a lo mejor la primera etapa sería, no, pues es que, y puede llegar a suceder, ¿no? Es alguna de los puntos o de las objeciones que tienen las empresas para implementar el compliance. Dicen, no, pues que yo no tengo riesgo, yo la verdad lo tengo todo controlado, aquí no hay ningún problema, ¿no? Entonces podríamos platicar que prácticamente es la etapa de la negación. Pero una vez analizados aquellos puntos y aquellos riesgos, pues se aceptan y se gestionan. ¿Y qué hacemos con ellos? Pues en su caso, buscar minimizarlos, porque yo insisto, siempre existen los riesgos. Buscar una eliminación efectiva en aquellos casos con costos. O sea, ¿cuál si pudiera llegar a quedar eliminado? Bueno, si yo llego a asumir que pudiera ser que se dé el caso, pues con costos, porque además otro punto para poder acreditar que tenemos un compliance y que no es un compliance cosmético, pues es la destinación, ¿sí? de dinero, porque sí hay que invertir, obviamente, inclusive ya veremos que hay una figura que se llama el oficial de cumplimiento, que es quien va validando y va revisando que efectivamente se esté cumpliendo. Y tendría que ser en un nivel directivo, independiente de la alta administración y por supuesto con la posibilidad, ¿por qué independiente? Pues porque tiene que hacerles ver en su momento los riesgos que pueden existir. Y si no se puede eliminar totalmente el riesgo, pues al menos sí trasladarlos o definirlos correctamente, ¿sí? Y en esta parte de los costos, ¿no? Pues viene a colación, por ejemplo, podrían llegar a decir, oye, pero es que en su caso, si implica algún costo y si llego a tener alguna revisión por parte de una autoridad, ¿cómo se considerarían? Viene el comentario, pues porque aquellos que están en el tema, pues también tendrán conocimiento del 5A del Código Fiscal de la Federación, donde habla, bueno, pues los costos que los gastos que tenga la empresa tendrán que tener una razón de negocios, es decir, que no se busque exclusivamente un beneficio fiscal. Si me dicen, oye, es que el compliance, el gasto que tengo en compliance, es básicamente para hacer una deducción, no, eso es defendible, porque además ya lo vimos que tan es así que se establece en la propia legislación penal como una obligación por parte de las empresas. Ya veremos también que hay dos legislaciones, que es Yucatán y Quintana Roo, que lo tienen bien establecido y que prácticamente dan incluso una receta de los pasos que se tendrían que seguir por una empresa para poder tener el cumplimiento. Y en esta parte de los gastos, pues queda también claro si asumimos pues que hay deducciones estructurales y deducciones no estructurales, y ya lo veremos, eso lo ha dicho incluso la Corte en el Poder Judicial, creo que es de colegiados, si mal no recuerdo, donde establece cuáles son aquellos gastos pues, que se tendrían que considerar como deducciones válidas por parte de la autoridad fiscal. Por eso, como paréntesis, nada más. Entonces, redondeando con lo que habíamos platicado, ¿cuál sería el proceso de implementación del compliance? Pues número uno, la planificación. Recuerden que estábamos platicando cómo lo planifico y qué es lo que tendría que hacer. ¿Cuáles son los riesgos que tengo? O sea, primero llenamos ese vacío de qué es lo que tendría que hacer mi organización y a dónde quiero llegar y qué es lo que me falta. Después ahí sí hay que analizar cuáles son los riesgos. Y para eso lo podemos hacer por materia. ¿Cuál es el compliance que me interesa? Compliance ambiental, compliance laboral, compliance fiscal, etcétera.
y ya viendo cuáles son los delitos en los que en su caso pudiera incurrir mi organización. Entonces, ahora sí, ¿cómo me organizo y cómo integro a los equipos de trabajo para poder dividir las tareas y las funciones a efectos de no ubicarme en esos supuestos normativos? Es decir, si habláramos de penal, pues para no encuadrar en el tipo penal, es decir, no colocarme en la conducta que me va a sancionar. Pero eso puede llegar a suceder, pues para evitar cualquier otro tipo de infracción. Después de eso, la ejecución. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? Tendrían que existir, por supuesto, unos manuales que indiquen cómo se va a ejecutar. Esto que ya comentaba, la auditoría y la mejora continua. No basta que se quede ese documento, sino que además hay que validar que efectivamente todo el trabajo que ya nos llegó hasta acá se va a ver, que se refleja, se va a hacer, se va a verificar y se va a seguir llevando a cabo. Y no termina ahí, insisto, puede haber muchas causas. Ahorita ponía un ejemplo, alguna modificación a la ley, pero también una ampliación en el objeto de la empresa, algunos cambios, etcétera, y volver a planificar para estar en un círculo que constantemente esté cerrando y pudiéndonos llevar a que efectivamente esté funcionando el compliance como lo estábamos nosotros pretendiendo que funcionara, pero sobre todo para poder gestionar esos riesgos como lo comentábamos. Esta pregunta entonces, específicamente para el compliance criminal o el compliance penal, pero insisto, se puede tratar de empatar con las otras materias, tan es así que seguramente ustedes ya lo han escuchado, pero en materia penal, justo por lo que les comentaba, que ya en el Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir de 2014, dice, las personas jurídicas pueden ser investigadas, imputadas, procesadas y sentenciadas por la comisión de un delito. Y para estos efectos se ha establecido un procedimiento especial, artículos 421 a 425, que permiten la vinculación del proceso penal de una empresa y con una posterior sanción. ¿Dónde se refleja? Aquí lo vemos, miren. Artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, la responsabilidad penal de una persona jurídica se fundamenta, y aquí está, no dice, no vamos a encontrar compliance, número uno, por lo que ya platicábamos, que es una palabra inglesa, pero esto es un indebido control organizacional que se traduce en la necesidad de que las empresas ahora cuenten con un programa de cumplimiento normativo penal. Ese es el compliance penal, un programa de cumplimiento normativo penal. Entonces, habla aquí, por eso yo les decía, también se puede considerar, por supuesto, que es un gasto necesario para las empresas. Se traduce en la necesidad que deben tenerlo. ¿Para qué? Nos lo dice el último enunciado, la última parte de este párrafo, que permita excluir, es decir, que ni siquiera pueda ser imputado o bien atenuar la responsabilidad penal. Entonces creo que aquí ya nos va quedando claro la necesidad y por qué resulta imperativo que tengan las personas morales un compliance. Ahora, lo que yo les comentaba, ¿dónde está regulado? Pues aquí actualmente solo hay dos ordenamientos jurídico-penales que establecen con nitidez estos lineamientos. Vamos a tratar de poderlos abarcar si el tiempo nos lo permite, pero si no, lo podemos encontrar en la legislación de Yucatán y en la legislación de Quintana Roo. Pero además, hay otro tipo de leyes, ¿sí?, que establecen también obligaciones determinadas para las empresas. Ley General de Responsabilidades Administrativas, que con la reforma que sufre, pues ya vemos que también pueden ser sancionados los particulares. Antes se llamaba Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos y obviamente decían las personas, bueno, el único que puede ser castigado es un servidor público. Hoy no, hoy aplica para particulares y para servidores públicos. Ley FinTech, que es aquella referente a las tecnologías financieras, ¿no? Traslados de dinero a través de bitcoins, transferencias, etcétera. Ley PIORPI, la ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que normalmente conocemos como ley antilavado. Ley de protección al ambiente, ¿sí? También hay que es justo lo que yo les comentaba, mucha materia que puede haber para establecer sistemas de cumplimiento por parte de las empresas.
Código Penal del Estado de Quintana Roo y Yucatán, que se los comentaba, la norma mexicana de compliance, que esta norma mexicana 19.600 del 2017 ya establece también los mecanismos y la necesidad de que las empresas tengan un compliance, los lineamientos internos de la propia Profepa y lo que yo les comentaba del capítulo 27 del TEMEC. Y ojo, la iniciativa de una ley general de responsabilidad empresarial y debida diligencia corporativa. Esto no es más que el compliance que yo les estoy comentando justamente. Entonces, esto es lo que yo les comentaba. ¿Por qué la compañía a veces o las empresas, por qué se muestran un poco renuentes? Pues número uno, ¿no? Pensamos que es nada más para las grandes empresas y yo rectifiqué al inicio cuando les decía pues que no, que efectivamente eso se puede implementar en las microempresas incluso. También pues decimos la falta de probabilidad de que se cometen delitos. Aquí todo está controlado, aquí todos trabajamos en la misma sintonía, todos perseguimos el mismo objetivo. El costo, o sea, ¿para qué invierto si todo funciona bien? Además, pero esto es cierto, ¿no? Introducir nuevos controles limitaría la libertad de actuación de los administradores. Pues sí, efectivamente, un control sí es una limitación de ciertas libertades. Es más, prácticamente con los reglamentos y con las leyes, pero a final de cuentas son cuestiones que a veces se dejan de lado donde eh, la implementación de estos sistemas de control puede llevarnos, a contrario sensu, a mayores ganancias para las empresas. Y finalmente, porque pues a veces les dicen, pues es que implementar un compliance, eso es obligación de los grandes corporativos, de bancos, de seguros, de empresas, y no tanto pues para los pequeños o empresarios. Pero no, no es así. ¿Qué beneficios hay en el compliance? Pues lo cierto es que sí podemos encontrar beneficios preventivos. Yo creo que ya el hecho de poder tener la seguridad de que en caso de que sea cometido algún delito donde pueda haber la posibilidad de una imputación, pero saber que mi compliance efectivamente no es cosmético, sino que se puede acreditar, pues nos da tranquilidad, ¿no? Financieros, de estrategia de mercado, reputacionales sobre todo, fue muy sonado el caso, creo que lo escucharon y en clases se los he comentado algunas veces a los muchachos, pues el caso de la agencia automotriz de Volkswagen, que por ahí tenía una fotografía del nacimiento del vehículo, ¿no? Del bochito, cuando la era nazi. Y resulta que la reputación se ve afectada con esa fotografía, llega a niveles desproporcionados, ¿no? Inimaginables a través de las redes sociales, y tan es así que se cancela a la concesionaria por parte incluso de Volkswagen en Alemania la autorización para poder seguir vendiendo los vehículos, ¿no? Y hoy es cierto, a través de las redes sociales ese es uno de los casos, pero hemos tenido conocimiento y noticias de cómo se puede llegar a afectar la reputación de una empresa por un incidente de este tipo y que a lo mejor no estuvo debidamente regulado, incluso derivando en sentencias precedentes, ¿no? Como de daños punitivos, como de aquellas sentencias trascendentales en el caso de un hotel que incluso tiene que cambiar el nombre de una persona que muere electrocutada en uno de sus lagos artificiales. Por supuesto, vinculados a la cultura corporativa, esto es, tanto a la parte administrativa de la alta dirección en la administración, como a la parte del equipo, y también, pues lo que yo les comentaba al principio, moduladores que quiere decir atenuantes y excluyentes de la responsabilidad penal. Entonces, aquí yo les comentaba, la primera decisión para poderlo implementar por la empresa es saber qué es lo que quiere exactamente. Un modelo estético encuadernado que puedas fijar en estantería, o sea, si eso es lo único que quieres, pues bueno, evidentemente también le saldrá mucho más barato. Uno que cumpla con los requisitos del Código Penal, que ese sí ya tiene una utilidad práctica, o ya prácticamente todo el paquete, ¿no? Un sistema de gestión de riesgos normativos que aporte valor a la empresa y se convierte en un activo a la hora de tomar decisiones estratégicas. Aquí establecemos, sea cual fuere la decisión, pues nosotros nos damos cuenta que en solo dos de estos tres casos sí se tiene la posibilidad de generar una auténtica cultura de cumplimiento. ¿Y cuál es? Pues número uno, si ya cumples con los requisitos del Código Penal, pues porque además ya te está obligando a una determinada forma de actuar
porque efectivamente lo vas a tener que acreditar en su momento ante la autoridad, o bien el último de los ejemplos que señalábamos aquí, que es prácticamente lo que hemos abordado en el tiempo que llevamos de la exposición, con los elementos que a grandes rasgos ya hemos comentado y que nos hablan de la importancia que reviste. Ahora, ¿qué son? Pues efectivamente, como ya lo veíamos, estoy sujeto a normas internas y externas. Pues el compliance también es una norma interna elaborado para la empresa. Sé que está trillada la frase, pero es un traje a la medida, porque pues tendríamos que ver, ya observábamos al principio, cuál es el objeto de la empresa. Y aquí sí, poder implementar, pero además de implementarlos, regular y vigilar los sistemas internos para la gestión de riesgos. Y aquí, ¿qué necesitamos introducir? Pues, número uno, sistemas internos de comunicación. Estos sistemas internos de comunicación deben permitir el conocimiento a toda la estructura en sus diversos niveles de toda la información relacionada con los riesgos que tenemos, justamente para prevenirlos. Pero además, sistemas internos, así como todos saben los riesgos, pues para supervisarlos, ¿sí? Y además, en su caso, sancionarlos. Y tenemos que poder identificar, saber cuáles son esos factores de riesgo y cuáles son las medidas que tenemos que poder obtener para mitigarlos o eliminarlos. Y en su caso, que se vuelvan también eficaces, es decir, poder optar por solucionar aquella parte que estamos detectando con falla. ¿Cuáles son los lineamientos si yo quisiera implementar un compliance? ¿Qué es lo que tendría que considerar? Número uno, identificar las áreas de actividad en el seno de la persona moral de las cuales pudiera derivarse la comisión de delitos. Y perdón, ¿no? yo aclaré, insisto, la parte de las empresas. Sin embargo, el tema aquí va más relacionado a esa responsabilidad penal que ya tienen las personas jurídicas, ¿sí? Dos, la adopción de protocolos y políticas de prevención interna del delito. Tres, compromisos de los órganos directivos. Lo que yo les comentaba, no basta que los directivos digan, es que el compliance no es para mí, es para todos los demás del equipo, pero para los órganos directivos no. No, son los primeros que tienen que estar convencidos, ¿sí? Porque además, pues es donde se decide también el destino de los recursos financieros. Y estos recursos financieros, pues pueden ser sujetos también de alguna conducta delictiva y hay que prevenir la comisión de esos delitos. La delegación, como inciso E, supervisión y revisión eficaz de los programas de prevención de los delitos. La implementación de sistemas disciplinarios efectivos que permitan sancionar internamente el incumplimiento de las medidas de prevención, así como por el contrario, lo que yo les comentaba también, pues incentivarlos, no todo tendría que ser sanción. Flujo de información dinámico a través de canales de información anónima hacia el órgano encargado del control y supervisión de la prevención penal sobre conductas cometidas por miembros de la persona jurídica que pudiera conducir a la comisión de delitos, ¿no? Aquí, se me dice Junuen que no es correcta la pronunciación, ¿no? Pero es un whistleblowing, ¿no? Lo que conocemos como la persona que da noticia, ¿no? De algo, el informante. Y la fuente, pues las normas que ya existen también y que tienen que aplicarse para poder elaborar correctamente un compliance. Estas normas, pues la norma ISO 19600 y 37001 y la norma UNE 19601. Hasta aquí alguna pregunta, no sé cómo andamos de tiempo, Cecilia. La verdad es que es un tema muy extenso. Yo encantado de que lo dividamos en capítulos y podernos volver a conectar, pero no sé cómo andamos aquí y si hay alguna pregunta. Ok. Bueno, no sé si los participantes tengan alguna duda o comentarios. A mí me gustaría aprovechar, Omar, para que desde tu experiencia, no solamente desde tu formación, sino además de tu experiencia, que nos pudieras asociar un poco cómo este tema abona al ISO 26000 o cómo abona a la responsabilidad social corporativa y no en el ámbito general, sino en el ámbito local, ¿no? A nivel Nogales me gustaría escuchar tu perspectiva.
Sí, claro. Fíjate que esa pregunta es bien interesante, además. Por supuesto que abona, porque más allá de la aplicación de la norma y de esa coercibilidad que yo les hablaba al principio, abona y nos ayuda en el cambio de conciencia tan importante que necesitamos hoy. Por aquí vi al alumno que lo platicaba en alguna ocasión, porque sinceramente son muchas noticias todos los días, muchas situaciones políticas, económicas, de medio ambiente, que nos desaniman todos los días, de corrupción, todas previstas, fíjense, en el compliance, ¿eh? Y que nos desaniman y que a veces abonan a la desesperanza. Sin embargo, creo que este compliance o esta implementación de estos programas de cumplimiento dan la posibilidad incluso a las empresas, fíjense, de poder, dentro de los parámetros de selección de las personas que quieren que integren sus equipos, pues incorporar una serie de análisis y cuestionarios para justamente sean personas afines a esos códigos de conducta o esos códigos de ética deseables. Pero además, en el mismo camino en el que vayamos convenciendo a más personas, no por obligación, sino justamente por esa convicción interna que va más relacionada a la ética y a la moral, van cambiando las actitudes porque se vuelve una forma de vida, no nada más dentro del desarrollo de la organización. O sea, ahí sí habría que buscar y aprovechar las posibilidades que tenemos de seleccionar a las personas que queremos que conformen el equipo. Pero por supuesto que permea, si a lo mejor a alguien por ahí no comulgaba del todo con la ideología de la organización, pero llega a estar en contacto y se convence porque ve convencidos a los compañeros, pues es muy factible que pueda trasladar ese estilo de vida. Pero además, y es el comentario que yo hacía con alguno de los alumnos, esa, esa situación de ver de repente tantos problemas, no podríamos o no sería saludable que por el hecho de decir, por más que haga algo, esto no va a cambiar, pues en nada ayudaría a que efectivamente cambiara justamente si lo dejamos del ejemplo doméstico, es decir, por lo que tú nos decías aquí en la localidad, pero si lo veo un ejemplo más sencillo en nuestras casas. Si mi casa, yo ahorita no estoy en posibilidades de repararla, oye, necesita a lo mejor pintura y quisiera un portón eléctrico y quisiera cámaras y quisiera, no tengo la posibilidad, pero eso me genera la tal desesperanza y tal desánimo que ya ni siquiera la limpio, que ya ni siquiera recojo el entorno, etcétera. Pues eso lo único que nos va a llevar pues es que nuestra casa se va a deteriorar aún más. Y ese ejemplo nos sirve pues para la ciudad, para nuestro estado y para el país. O sea, no podemos cruzarnos de brazos y decir que porque no todos comulgan con las ideas de un deber ser, de una cuestión de que sea correcta, de una erradicación de la corrupción, de un cumplimiento de normas ambientales, simple y sencillamente de normas y conductas cívicas, pues ya porque los demás no lo practican, o sea, un grupo de vecinos hace fiestas, no respetan, etcétera, pues si nadie lo respeta, pues entonces ahí sí creo que podríamos hablar de una desesperanza. Y yo sí creo que esta situación del compliance, más allá de la incidencia que puede llegar a tener en la organización y que efectivamente ya vimos todos los beneficios, yo creo que faltaría inclusive establecer ese beneficio, porque desde mi punto de vista, por supuesto que permea también en las familias de todos aquellos que son parte de la organización. Y yo creo que eso lo vemos todos en la experiencia cotidiana porque es lo que platicamos en nuestras casas. Así. Muchas gracias. Bueno, tenemos invitados de la Universidad de la Sierra. No sé exactamente de qué carrera, pero agradezco y me da además un enorme placer coincidir nuevamente, pues alguna vez fui maestra de la Universidad de la Sierra. Tenemos a nuestros compañeros, tenemos estudiantes de Derecho, tenemos estudiantes de Comunicación Organizacional y a mí me gustaría escuchar algunas preguntas o alguna interacción con el maestro previo a cerrar esta sesión. No sé Claro. si anda la maestra Carla por aquí todavía. Carla Partida, no sé si ya tuvo que retirarse.
Carla ya se retiró. Pero bueno, adelante, estudiantes, quien guste participar. ¿No? Ni los tuyos ni los míos, Omar. Qué bárbaro. También tenemos invitados externos. Con muchísimo gusto podemos escuchar su participación, en caso de que así lo deseen. Y si no es así, pues bueno, Omar, yo, la plática abre más preguntas. Evidentemente, conforme uno va conociendo los temas, pues eh, piensa, ¿no? En las implementaciones, en la implicación y en todo lo que podría conllevar esto. Entonces creo que hay mucho terreno todavía que descubrir y bueno, yo creo que sí tendremos que hacer otra segunda parte de esta conferencia. Por Yo te supuesto que sí. agradezco y si me permites, gracias, y si me permites, pues voy a leer tu reconocimiento. La Universidad de Sonora, la Unidad Regional Norte, Campus Nogales. Bueno, perdón, Martina, estás preguntando un segundito. Dice, la semana pasada fue publicado un artículo en el Journal of Business Ethics. Revela que las empresas contratan a propósito ejecutivos sin ética, personas con rasgos de personalidad desagradables, cuando quieren manipular beneficios, especialmente económicos. Pues, eso es como una parte perversa, ¿no? Es como a quién incorporo a mi organización, y creo que también lo decías, Omar, todo esto, sí, estamos viendo la liga, muchas gracias, Martina. Muchas gracias, sí. Eh, de alguna manera, cuando uno selecciona, cuando uno recluta, pues también tiene que ver con esa afinidad de valores o no valores. Y bueno, creo que sí, que tenemos muchos casos donde podríamos ver que efectivamente, pues al final es la filosofía, ¿no? De la organización bajo esa filosofía, pues nosotros también captamos a quién va a trabajar con nosotros. Sí, así es. Entonces, pues De sí hecho, tendríamos ahí, que volver si muchos me casos. permite, Ceci, Mande. porque veo que hay otra pregunta y va ligada con la de Martina, creo que Martina Alcaraz, que efectivamente, fíjense, sí se puede dar el caso. O sea, el hecho de que implementemos el compliance no quiere decir que no van a existir violaciones a las normas. Lo que sí significa es que el encargado de revisar y de supervisar tendría que dar el aviso correspondiente de que se están presentando esas anomalías para, en su caso, tomar las consecuencias conducentes. O sea, voy a separar a aquella persona que, no obstante que sabe que en el caso que comenta Daniel, se están contratando personas sin ética, pero no es lo que buscábamos, pues aquel encargado de hacer la contratación violentando las normas internas que tenemos establecidas, pues por supuesto que no podrá ser parte de la organización. Y fíjense, ahí otra vez, queda la situación de poder determinar la responsabilidad, no nada más de esa persona, sino aquí sí del oficial del cumplimiento, del compliance officer, porque él podría llegar a tener también responsabilidad si se da cuenta que se están contraviniendo las normas. Ojo, incluso si las normas se contravienen por la alta administración de la empresa, porque ahí sí no bastaría decir, oye, pues es que yo tendría que implementar a lo mejor un servicio de protección civil para un determinado edificio. No lo hace, lo plantea ante los socios y los socios dicen, pues es que ahorita no hay dinero para eso. Oye, pero es que ya nos revisó protección civil y protección civil dice que lo necesitamos. Pues no, no va a haber dinero para eso, suponiendo en el ejemplo. ¿Ahí queda eximida la responsabilidad del oficial de cumplimiento? Evidentemente no. El oficial de cumplimiento tan es independiente y autónomo que el oficial de cumplimiento debe mínimo notificar a la autoridad que no se van a llevar a cabo esas adecuaciones necesarias ordenadas por Protección Civil. Te aviso porque dicen que ahorita no están disponibles los recursos. Con la consecuencia a lo mejor de que pues es que te vas a poner en contra de los socios. Pues justamente por eso tendría que ser este independiente de ellos. Puede llegar a existir la situación de que ya no tenga que trabajar ahí,
pues puede llegar a ser, pero creo que esa sería la congruencia de que en su caso decir, no obstante que yo lo presenté y no ha sido atendido, pues también renuncio a la organización por efectos de no tener responsabilidad más allá porque cumplí con el deber que tengo y se contrapone justamente a lo que está establecido como principios de la organización. Muy bien. Martina, no sé si da respuesta. La maestra Martina quería conocer tu punto de vista. Sí, sí. Ok, ok, a ver. Bueno, ¿alguien más que tenga algún otro comentario? Eh, Buenas tardes, saludos desde la Universidad de la Sierra, una organización que implementa un compliance, pero que sus procedimientos no sean los más adecuados por algún motivo de competitividad. ¿Cuenta como si se estuviera implementando un compliance? Bueno, es que ahí va a depender, ya no alcanzamos a ver, pero lo podemos tocar con gusto en las próximas sesiones, justamente lo que establezcan las legislaciones, en su caso, por ejemplo, si fuera penal, pues justamente Yucatán y Quintana Roo sí establecen algunos requisitos mínimos. Eso sí tenemos que analizarlos y cumplirlos. Sin embargo, fíjense, una vez cumplidos, por decirlo de alguna forma, los requisitos legales establecidos, eso no quiere decir que no sea perfectible el compliance, ¿no? Y que a lo mejor no encontremos alguna situación que querramos cuidar y que se tenga que modificar. ¿Sí? No sé si me explico en la respuesta. Siempre es mejorable, pues, como cualquier cosa. Muy bien. Vamos a dar unos segundos para ver si alguien más desea hacer alguna pregunta. Bien, de esta manera vamos a dar por uh, terminada esta sesión. Voy a cerrar y voy a terminar de leer la constancia o el reconocimiento que te estamos entregando. Pues bueno, por parte del Departamento de Ciencias Sociales, específicamente por la licenciatura en Comunicación Organizacional, otorgamos la presente constancia al abogado Omar Alejandro Hernández Ríos por su participación como experto en la conferencia Compliance, la responsabilidad del cumplimiento de las empresas, que fue impartida de manera virtual a los estudiantes y profesores de la licenciatura en Comunicación Organizacional de la Universidad de Sonora Campus Nogales el día de hoy, 20 de abril de 2021, como parte de las actividades de la materia de imagen y responsabilidad social corporativa a cargo de su servidora Cecilia Encinas, y además firma Cecilia Encinas como coordinadora de la licenciatura en Comunicación Organizacional. Omar, Muy un bien. gusto. A todos los participantes, gracias por coincidir, gracias por sus aportaciones y pues nuevamente agradecemos que hayas hecho un espacio en tu agenda para compartir el día de hoy. Muy bien. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a todos por su tiempo y estoy a sus órdenes. Muy bien. Pues aplausos virtuales y te hago llegar la constancia también virtual. Muchas Gracias. gracias y buenas tardes a todos. Buena tarde a todos. Hasta luego.